Buenas tardes, hermanos y hermanas. Nos hemos reunido esta tarde en la casa del Señor para iniciar la celebración de la Semana Santa, recordando aquella entrada de Jesús a Jerusalén. Hoy nosotros aclamaremos a Cristo, nuestro Rey y Redentor, igual que los hebreos, con palmas y ramos, símbolo de vida y de victoria. Que nuestra alabanza sea una profesión de fe y un compromiso para seguir al Señor en su camino hacia la cruz, a través de ella hacia el triunfo definitivo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Los hijos de Israel llevando ramos de olivo salieron al encuentro del Señor cantando Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Los hijos de Israel llevando ramos de olivo salieron al encuentro del Señor cantando Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. 6 días antes de la solemnidad de la Pascua, cuando el Señor subía a la ciudad de Jerusalén, los niños con ramos de palma salieron a su encuentro con gozo y con júbilo y proclamaban: Hosana en el cielo, bendito tú que vienes y nos traes la misericordia de Dios. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Hosana en el cielo, bendito tú que vienes y nos traes la misericordia de Dios. Muy buenas tardes, hermanos. Nos encontramos nuevamente por este medio para saludarlos, para que nos llenemos de gozo, para que proclamemos siempre a Jesús como nuestro Dios y como nuestro Rey. Y en esta Eucaristía pidámosle al Señor por la salud de Roseline Joan Fernández Uceda, por nuestros hermanos que nos han precedido a la casa del Padre, por María Túncar Sotelo, viuda de Campos, y por Rosario Vázquez Gutiérrez, por nuestros hermanos vecinos del país del Ecuador, que está pasando momentos muy difíciles, posiblemente momentos más difíciles como la que está pasando nuestro país. Pidámosle por ellos, por nuestros hermanos doctores que se esfuerzan por atender a los pacientes, por nuestros hermanos efectivos de la Policía Nacional del Perú, por nuestros hermanos militares del Ejército, de la FARC, de la Marina, y por todas aquellas personas que ofrecen su ayuda para poder expresar su amor por el hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz, para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. De acuerdo con la palabra que Dios inspira en el corazón del profeta Isaías, al siervo de Yahvé le será encomendada una misión que no será fácil. Tiene que padecer con valentía y humildad a causa de los pecados del pueblo, y lo hará sin protestar ni oponer resistencia. En los sufrimientos de este siervo sufriente, los cristianos vemos prefigurada la pasión de Cristo. Atentos, escuchemos. No me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor me abrió el oído, y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que tiraban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como roca, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. En una experiencia de desamparo, el salmista implora la misericordia de Dios. Cristo hará suyas las palabras de este salmo en su abandono en la cruz. Unamos nuestras voces a la suya diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré, fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo, témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? En la segunda lectura de hoy, escucharemos un precioso himno que las primeras comunidades cristianas entonaban para profesar la universalidad del sacrificio de Cristo, pero también para exaltar al Señor, que mediante su pasión dolorosa ha visto restablecida la gloria que le correspondía desde siempre. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegría y júbilo en Cristo Dios, Cristo Dios, Cristo Dios. Alegría y júbilo en Cristo Dios, con su gracia y su perdón. Alegría y júbilo en Cristo Dios, Cristo Dios, Cristo Dios. Alegría y júbilo en Cristo Dios, con su gracia y su perdón. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos acordaron darle 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados,
se pusieron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Él respondió: El que ha mojado su pan en el mismo plato que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche van a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí, mientras yo voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: Me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar 1 hora conmigo? Velen y oren, para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque los ojos se les cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tumulto de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor
les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, deténganlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Te saludo, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada. Quien use espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Han salido ustedes a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué terminaría todo aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en pleno, buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron 2 que dijeron: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún yo les digo, desde ahora ustedes verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué deciden? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Adivina, Mesías, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: ¿También tú andabas con Jesús el Galileo? Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre.
y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó, y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: No es lícito echarlas en la arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía Campo de Sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, precio que le pusieron los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: ¿A quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidiera el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos. Crucifícalo. Pilato insistió. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: Crucifícalo. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: Soy inocente de esta sangre. Allá ustedes. Y el pueblo entero contestó: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla,
Se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, moviendo la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también, diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron las tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Lo que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: ¿A Elías llama este? Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo. Entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús,
lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. El último engaño sería peor que el primero. Pilato contestó: Ahí tienen ustedes la guardia. Vayan, aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, reciban el cordial saludo de nuestra parroquia Santiago Apóstol, de Chincha Baja y Tambo de Mora. Hoy llegamos a sus hogares a través de este gran medio de comunicación, celebrando un día importante dentro del calendario de la Iglesia. Empezamos con esta liturgia de Domingo de Ramos, con el que se inicia la gran Semana Santa, con un acontecimiento que marca la vida de Jesús, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en la ciudad santa. Y la entrada de Jesús es como rey, es el rey que va camino a la cruz con una actitud de sencillez. Y en el camino que hace Jesús, donde muchos ponen ramas verdes, en otro momento ponen mantos. Algunos dirán: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Algunos aclaman de esa manera en el camino de entrada a la ciudad santa. Seguramente porque ellos también en el camino de sus vidas recibieron de parte de Jesús un signo, un milagro, quizá una curación, un perdón, u otro acto de bondad y misericordia. Hombres que veían a Jesús sorprendidos, con mucha alegría y regocijo. Y quizás su gratitud, su agradecimiento se expresa en ese signo de poner ramas para que Jesús pase y entre
en la ciudad santa. Pero también habían otros hombres, otros personajes, quizá con mirada de insatisfacción, quizá con una actitud de crítica. Algunos de repente trajeron a su memoria diciendo: este no era el hijo del carpintero. Tal vez lo miraban con desprecio. Quizá en esos personajes de ese tiempo, sacerdotes, escribas, maestros de la ley, fariseos. De hecho, no todos estaban de acuerdo con Jesús. De hecho, Jesús tenía sus adversarios. Quizá este gran personaje no cumplía con las expectativas de estos hombres. Y nos damos cuenta en esta entrada que en ese camino tan corto no siempre nos echan flores, sino también algunas veces barro, tierra. Es Jesús quien también sufre en carne propia, que no todo el mundo estaba de acuerdo con Él. Y trayendo esta experiencia de Jesús a nuestras vidas, no todos, cuando emprendemos, cuando tenemos iniciativas, cuando hacemos algo en el camino de nuestras vidas, nos ven bien. Unos nos dirán: sí, qué bien. Otros nos dirán: qué mal. Y así, unos nos pondrán flores, otros nos tirarán barro. Y hoy vemos en estos medios de comunicación, a veces nos quedamos, quizá con lo negativo de las personas. Tal vez solamente nos quedamos con el barro, pero no nos quedamos con lo mejor de las personas. Y así hubo también personas que se quedaron con lo mejor de Jesús, con su grandeza de humanidad, de divinidad. Y eso es edificante para el cristiano. Estimados hermanos, esta semana es muy peculiar. Es algo muy particular porque vivimos en un contexto totalmente diferente, distinto. Quizá hace mucho tiempo se había perdido el recogimiento y más se había acentuado el bullicio. Quizá íbamos en camino de ser irreverentes, irrespetuosos. Nuestra Semana Santa estaba perdiendo su sentido sagrado. Y hoy nos damos cuenta que vivimos una semana totalmente distinta. Quizá nuestra semana se estaba convirtiendo en una semana mundana.
Muchos seguramente estaban preparando sus viajes, consultando paquetes de viajes, fiestas, reuniones. Tal vez en situaciones y circunstancias de desorden que no ayudaban a la persona. Hoy se suspendió. Y nos preguntamos si era una Semana Santa o era una semana pagana. Nuestra Semana Santa estaba en peligro de caer en una semana pagana. Ahora es un bonito tiempo. Es un tiempo oportuno. ¿Para qué? Para recuperar la faceta cristiana. Cristianizar nuestra Semana Santa. Y decíamos que es un momento oportuno para celebrar nuestra Semana Santa en esa iglesia, la iglesia doméstica, nuestra familia. ¿Cuántas veces quizá hemos postergado este gran regalo? A nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos. Y hemos priorizado a otras personas, otros momentos, otras situaciones, otras circunstancias. Pero hoy tenemos esa gran oportunidad de volver a celebrar la Semana Santa junto a nuestra familia, junto a esa iglesia doméstica, junto a esos seres queridos incondicionales que son mamá, papá, nuestros hermanos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Esos seres que siempre estarán pendientes de nosotros. Y muchas veces los hemos postergado a ellos. Estimados hermanos, empezamos con este gran regalo de este día, de nuevamente darle sentido a nuestra gran Semana Santa, a esta semana sagrada. Por ello, hoy oramos por todos nuestros seres queridos que quizá no miran hacia afuera, sino hoy nos toca mirar hacia adentro. Mirar nuestra propia familia, mirar a nuestros seres queridos. Y si miramos con ojos de fe a nuestros seres queridos, que son nuestra familia, miraremos también con ojos de fe a nuestras amistades y a nuestra sociedad. Hoy vamos a unirnos en oración por todas nuestras familias, por todos esos seres queridos incondicionales que siempre nos esperan en casa, que siempre nos perdonan, nos abren sus puertas a pesar de nuestra indiferencia, a pesar de esos malos momentos que los hemos hecho pasar a ellos. Y tenemos esta gran oportunidad de celebrar con esta primera iglesia, la iglesia doméstica, la iglesia del Señor. Vamos a presentar nuestras oraciones. Con actitud humilde y filial, le abrimos el corazón al Dios de la vida y le presentamos las necesidades de toda la humanidad, diciendo: Señor, haznos fuertes en la tribulación. Señor, haznos fuertes en la tribulación. Por la Iglesia, que sufre en sus miembros, que quiere hacer suyo el sufrimiento de toda la humanidad,
para que sepa decir al abatido una palabra de aliento. Roguemos al Señor. Señor, haznos fuertes en la tribulación. Por el Papa Francisco, te pedimos que lo fortalezcas en la misión encomendada de guiar al pueblo de Dios y su testimonio nos confirme en la fe verdadera. Roguemos al Señor. Señor, haznos fuertes en la tribulación. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por aliviar a Cristo, que sufre en los más desprotegidos y vulnerables de la sociedad. Roguemos al Señor. Señor, haznos fuertes en la tribulación. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren a causa del coronavirus, para que, apurando el cáliz de la pasión a semejanza de Cristo paciente, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria. Roguemos al Señor. Señor, haznos fuertes en la tribulación. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se cumplan en nuestra vida. Roguemos al Señor. Señor, haznos fuertes en la tribulación. En estos últimos días, hermanos, se han presentado momentos difíciles para algunas familias, sobre todo al perder seres queridos, efectivos policiales, enfermeros, que han dado su esfuerzo por nuestros hermanos. Pidámosle al Señor que le conceda ese premio que muchas veces todos esperamos, que se les otorgue a ellos para que el Señor nos permita estar juntos en el reino de los cielos. Roguemos al Señor. Señor, haznos fuertes en la tribulación. Que han dado su esfuerzo, los hermanos. Señor, tu pueblo se dispone a celebrar los misterios de tu pasión y resurrección. Señor, haznos fuertes Haz que de en la tribulación. esta vivencia saquen esperanza y confirmación en el seguimiento de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con humildad sean depositadas sobre tu altar nuestras ofrendas. Hoy te traigo, Señor, lo mejor de mi ofrenda. Viene unida la tuya en la misma patena. En tu cáliz pondré mis deseos más hondos, que junto con tu sangre serán vida y entrega. A tu altar hoy me acerco, mira mis manos llenas, un tesoro me diste, deja que te lo ofrezca. Si tú me lo bendices, dará fruto a la tierra. Tuyo será mi amor, tuyo será mi amor, tuya mi vida entera. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo, sé propicio a tu pueblo, Señor, y concédenos por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merecen nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos justificados. Por eso te alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Héctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a tus hijas María Túncar Sotelo y Rosario Vázquez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Oh Cordero de Dios,
Mis hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Jesús nos invita a la mesa. Celebremos su llegada triunfal, unida por el banquete que Él mismo nos prepara. Con alegría, acerquémonos al encuentro del Señor. Oh Jesús mío, yo creo que estás aquí en el altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo con todas las fuerzas de mi corazón recibirte dentro de mi alma. Mas ya que ahora no lo puedo hacer sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, te abrazo y me uno contigo. No permitas que jamás vuelva a abandonarte. Amén. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Él nos guía como estrella en la intensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Pan de Dios, el pan comemos de amistad. Es mi cuerpo, tomar y comer. Es mi sangre, tomar y beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Oración de acción de gracias. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, Confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, en esta mañana, escuchando las noticias sobre nuestro vecino país del Ecuador, uno de los reporteros de Perú, estando en el país vecino, decía de que la causa por la cual Ecuador se había contagiado casi en su totalidad era porque las personas no estaban tomando conciencia de guardar la cuarentena, no estaba haciendo caso a los requerimientos del gobierno central, y hoy está pasando momentos muy difíciles. Familias que tienen que tener a sus familiares en sus ataúdes fuera de su casa. Y las instituciones no pueden hacer casi nada porque todavía no tienen los medios necesarios. Por eso, hermanos, yo les pido a través de este medio que tomemos conciencia y escuchemos al gobierno central lo que nos pide a nosotros, y que guardemos siempre la cuarentena, de que no nos expongamos, porque después, hermanos, vamos a lamentar y posiblemente busquemos culpables. Por eso, hermanos, les pido que tomemos conciencia
de guardar cuarentena y podamos estar libres de este virus y podamos realmente estar sanos. Oremos. Fortalecidos con tan santos misterios, te dirigimos esta súplica, Señor, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, nuestra Eucaristía ha terminado. Podéis ir en la paz de Cristo. Demos gracias al Señor. Saludamos a nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! Hermanos, con esta celebración hemos inaugurado la semana más importante del año cristiano, la Semana Santa, la Semana Mayor, que culminará con la celebración de la Pascua. Hemos sido fortalecidos con la palabra y con la Eucaristía. Que en estos días sagrados sepamos acompañar a este Señor y Maestro. Feliz, profunda y cristiana Semana Santa. Nos despedimos cantando. Madre de mi esperanza, Virgen María de mi querer, Reina, Reina de mi alma, que me da fuerza para creer. Reina, Reina de mi alma, que me da fuerza para creer. Madre, a ti te canto, porque tu nombre derrama amor. Te pido que tú te apiades de ese hijo pobre y pecador. Te pido que tú te apiades de ese hijo pobre y pecador. María, tú que nos dices, tú que engendraste al que es la luz, transforma los corazones para que seamos como Jesús. Transforma los corazones para que seamos como Jesús.